Tardes medievales para todos. Hablaremos hoy de guerreros y caballeros. En el siglo X estaban aquellos privilegiados que llevaban armas y por ello combatían eximidos de imposiciones comunes, y los otros, mayoritariamente destinados a producir lo necesario para la sociedad. El territorio del siglo IX y X, devastado por las invasiones, que ya comentamos, resultaba un escenario de alto riesgo, surgiendo por doquier castillos protectores en los que se cobijaba la población frente a la violencia y al peligro de extramuro. Los guerreros eran hombres armados que acompañaban al príncipe, profundizando una especialización del trabajo del oficio de armas, más o menos para el siglo VIII, creciendo el uso del caballo y el aumento del precio del equipo ofensivo y defensivo del guerrero. Así se da nacimiento a las ceremonias de armar caballero, emblema de la lucha a caballo, profesionales de la guerra del siglo X y XI que pueden recibir tierras o armas, caballos o vestimentas de su señor como forma de pago. El choque entre señores feudales dan características a estos siglos que irán debilitando el poder feudal, dejando lugar a una situación de anarquía. Dicha violencia frenaba el avance del comercio y de la economía y prohijó un movimiento conocido como la Pax o la Tregua Dei. Santuarios, hospicios, mercados, caminos fueron tutelados y aquel que cometiese delitos en dichos lugares sería castigado con la excomunión. No solamente la proximidad acarreaba ese castigo, sino además determinados días de la semana. Por ejemplo, asesinar entre la tarde del jueves y la del domingo tendría el mismo castigo. Así, la ceremonia de armar caballero, que había sido hasta el momento laica, empezó a incorporar un elemento religioso por la Iglesia que bendecía las armas al igual que lo hacía con los elementos del trabajo. Una Iglesia que necesitaba brazos armados. Esta cristiandad occidental del siglo XI, que enfrentaba los desafíos del Islam en Italia, como los de la reconquista española en Castilla y León, reflejada en la epopeya del Cantar del Mío Cid, conjugando la espiritualidad cristiana con la gloria militar. Así, el caballero de las chansons épicas, guerrero y defensor cristiano, también trasuntaba una tensión espiritual hacia la conquista de la dama, siendo un héroe guerrero. Según expresa Jorduby, las aventuras caballerescas están enmarcadas entre hadas y dragones, monstruos y castillos encantados, enanos y gigantes. Los caballeros armados que vagan en grupo lejos del ambiente habitual también buscaban ideales de seguridad y prestigio social que se podían lograr con un buen matrimonio. Era la posibilidad de llegar a una heredera, demostrando audacia y valor en el esplendor de las ceremonias de caballería y con el prestigio de un título que, a la vez, ambicionaba otros estándares de vida, lo mismo que las gentes nuevas, los nuevos ricos de las ciudades. Al lado de esta utopía, estas riquezas, existía cotidianamente otra aventura, la caza, sin necesidad de guerras, frente a ciervos, enormes osos y jabalíes, conllevaba un gran adiestramiento militar, al igual que los torneos y las justas, serie de choques de parejas de caballeros más ordenada y menos cruenta. De esta forma, eran inclusive más calmadas que la guerra, donde lo único que se pretendía era tomar prisionero al enemigo para luego pedir su rescate. Sin embargo, la Iglesia atacó duramente a los mismos como detestables ferias y mercados, llamados vulgarmente torneos, según el propio Papa Inocencio II en 1130. Jacobo de Vitry, en el siglo XIII, demostró cómo en un torneo se cometían todos los pecados capitales. La soberbia, por cuanto en este tipo de competencias nacían del desmesurado deseo de gloria y honores. La ira, porque el combate terminaba fatalmente generando odio y deseo de venganza. La pereza, por cuanto los vencidos en torneo se daban fácilmente a la postración y al desconsuelo. La avaricia, desde el momento en que se compartía con la esperanza de ganar un botín constituido por las armas y los caballos de los adversarios y los ricos premios que se otorgaban a los vencedores. La gula, porque estas fiestas estaban acompañadas de grandes banquetes. La lujuria,
por cuanto quienes participaban lo hacían frecuentemente para complacer a sus damas, de las cuales llevaban en combate los colores u otras muestras a modo de estandarte. Una vez armado caballero, se lo es para siempre, y, si es exitoso, puede acarrearle fama y fortuna, como en el caso de Guillermo el Mariscal, que se narra en un poema del siglo XIII y que llegó a ser regente de Inglaterra, según describe George Duby. Distintas ordenanzas sustituyen las armas de batalla por las armas corteses, consistentes en espadas romas, lanzas con puntas de hierro, sustituidas por botones o esferas, para no herir al contrincante, aunque sí descabalgarlo, y la gradual sustitución del terneo por la justa de parejas de campeones, con el fin de frenar la posibilidad de accidentes graves. A medida que la dignidad caballeresca empezó a mostrarse como social y culturalmente importante, los príncipes europeos actuaron en redimensionar el mecanismo de las ceremonias hacia un reducido círculo de distinguidos. Así, en el siglo XII, evidencian medidas restrictivas consistentes en negar la distinción del cinturón y las espuelas caballerescas a quienes no tuvieran algún caballero en la familia. Si bien tal reconocimiento no era hereditario, sí lo fueron los requisitos para su acceso, sin contar con los deberes que acarreaba la misma ceremonia, sumamente onerosa, teniendo en cuenta el baño, el velar las armas, los regalos y vestidos, y el banquete que el noble caballero estaba obligado a ofrecer a los asistentes. Esto explica el por qué a lo largo del siglo XIII muchos con derechos a ser armados caballeros evitaran acceder a tal dignidad y siguieran siendo, sobre todo en Inglaterra, donceles, o sea, escuderos, un rango inferior al de caballero, quedando como aspirantes toda su vida. También en las ciudades, hacia fines del siglo XIII, las gentes nuevas aspiraban a lograr dicho rango, pero esto quedará para otra charla.